Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a hablar de precios? De precios y de consumo, de hábitos del consumo. Hábitos de consumo. ¿Vos modificaste tus hábitos de consumo teniendo en cuenta la inflación que no para, el aumento de precios, la crisis? La pandemia también ha modificado. Sí, por supuesto. Nos abastecimos de un montón de cosas al principio, muchas cosas que todavía están ahí sin usar, pensamos que era el fin del mundo. Ay, sí, la gente pensaba que iba a haber desabastecimiento total y bueno, y después cayó totalmente la venta y ahora está queriendo estabilizarse, pero se nota la crisis. E indudablemente la gente sabe cómo ajustar el bolsillo y sabe cómo modificar sus hábitos para poder llegar a fin de mes o intentar llegar, ¿eh? Y de esto justamente vamos a hablar. Además, queremos saber qué pasa con el aumento del dólar. ¿Influye o no influye en los precios? Y en todo caso, si influye, ¿por qué? Presente a su invitado, por favor. Le doy la bienvenida al señor Miguel Calvete, que es el presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que es especialista en el tema y nos va a hablar de esto. ¿Cómo va, Miguel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿es un poco así? ¿Hemos aprendido o en todo caso nos hemos adaptado a esta nueva realidad? Y yo creo que, bueno, más allá de la pandemia, ya veníamos con una tendencia y una retracción en el consumo y cambios graduales, muy graduales en los hábitos de consumo, ¿no? Obviamente la pandemia ha generado y ha acelerado todos esos cambios, producto de distintas necesidades y, lógicamente, la primera etapa de la pandemia, cuando era la cuarentena más fuerte, generó distintos comportamientos. En principio, un comportamiento entre fines de marzo y principios de mayo de aquellos que podían refugiarse en compras de estoqueo, compras por estoqueo, sobre todo de productos no perecederos, productos siempre hablando de consumo masivo y de canasta básica. Y después, a partir de junio, comenzó lo que se conoce como compra de reposición. Obviamente esto vino acompañando también la incertidumbre de la capacidad de compra de la gente en función de su ingreso salarial, ¿no? Claro. Muchas personas no pueden comprar por stock y compran en el día a día, hacen compras de reposición, y esto ha llevado también a que la gente migre de muchas primeras marcas a segundas marcas, migre de determinada cantidad de portfolio de productos. Por ejemplo, en el caso puntual de un supermercado, una boca de proximidad, un autoservicio de cercanía, tiene entre 4.000 y 5.000 referencias, o 4.000 y 5.000 productos que comercializa. La pandemia ha generado que se comercialicen no más de 700 ítems o de 700 referencias, es decir, entre un 15 y un 20% de los productos son aquellos que solamente se están comercializando, que son obviamente productos de primera necesidad, productos que en muchos casos son productos producidos por grandes empresas a nivel nacional, que obviamente tienen valores que son muy superiores, entre un 10 y hasta un 30% más que las segundas marcas o las Vibran o marcas regionales. Y esto, obviamente, con el correr de los días y correr de la pandemia, la gente ha tomado conciencia y ha retraído su compra en función también de su caída de capacidad de compra, ¿no? de poder de compra. Ese poder de compra se ve afectado mes a mes justamente por lo que ustedes hablaban, que era el tema de la inflación. En ese sentido, Miguel, hay un informe muy interesante que han elaborado ustedes respecto de una canasta de, creo que son 10 artículos, un monto con el que se podían comprar 10 artículos hace un año, y hoy con ese mismo monto se puede comprar apenas uno de esos artículos de esa canasta que ustedes conformaron, ¿no? Sí, a ver, una familia tipo de sectores medios o sectores medios bajos o medios altos, digamos, de la franja de la cual pertenece el 70% de la población. Hoy la línea de pobreza, ya sea por la inflación, por los puntos de desocupación, por distintas
distintos incrementos de muchas variables que lamentablemente en la Argentina y en todo el mundo han mutado para mal, ¿no? Ese crecimiento ha generado que ese 70% de franja de clase media o baja con ingresos superiores, o media con ingresos más altos, nos olvidamos de la cúspide de la pirámide de consumo, ¿no? Ni tampoco de la base de la pirámide de consumo, que es lo que está prácticamente lindando con la línea de pobreza. Ese centro de la pirámide se ha reducido. ¿Por qué? Porque hoy tenemos prácticamente un 45% de la población en situación de carencias. Situación de carencias, situación de vulnerabilidad alimentaria y situación de vulnerabilidad en servicios. Y también se ha disparado, sobre todo en los segmentos que ya estaban prácticamente border o en la frontera de la línea de pobreza, se han incrementado a tal punto en que hoy prácticamente el 60% de los menores de 18 años tienen una carencia y están en alguna situación de vulnerabilidad. Esto lo hemos hecho con la Universidad Católica también y con distintos organismos que, tanto como el Instituto de Estudios de Consumo Masivo como distintas universidades, hacemos este tipo de estudios. Obviamente la pandemia no es un patrimonio nacional, le ha afectado a la economía y la situación de la población económicamente activa de todo el mundo a nivel global, nada más que hay países que obviamente tienen un nivel de recuperación mucho más rápido que el nuestro, que nosotros ya veníamos de 4 años de recesión y 4 años de caída sistemática de consumo y de inflación sostenida. No nos olvidemos que la inflación del año 2019 en alimentos y en productos de consumo masivo estuvo prácticamente rondando el 52%. La inflación núcleo, cuando se mide, muchas veces es menor, pero cuando desagregamos alimentos de canasta básica, y sobre todo aquellos alimentos de canasta básica a la cual acceden los sectores más vulnerables, encontramos que hay muchos que son, por ejemplo, derivados de farináceos, derivados de productos que están muy vinculados a los commodities, y no nos olvidemos que en los últimos 4 años hemos tenido una devaluación de casi un 400%, razón por la cual el valor de la moneda. Sí. Y esto, en mayor o menor medida, incide. Muchos a veces me preguntan y nos consultan a Indecom, al Instituto de Estudios de Consumo, ¿por qué si un paquete de fideos se produce con el trigo y el trigo se produce aquí? Bueno, en mayor o menor medida, todos los productos tienen una relación de un valor transaccional e internacional. Entonces, si bien no impacta de forma lineal, sí impactan los insumos del agro, impactan los packaging, el plástico, el vidrio, los envases de larga vida. En el caso de la industria lechera, bueno, ahí ustedes lo viven día a día. Sunchales es un poco la meca de la lechería argentina. Y vemos como, más allá de los tamberos, como también las pequeñas usinas lácteas, no hablemos de las grandes usinas que siempre son temas bastante cuestionables, pero vemos que los insumos han tenido en este último semestre de pandemia aumentos que llegaron hasta un 35 y un 40%. Estamos hablando de envases larga vida, claro. Estamos hablando de plástico, cartón, bueno, distintas, más allá del tema del combustible, que es lo que para transportar los productos. Es decir, tenemos 1000 variables, pero hay que tener en cuenta que lamentablemente hay una incidencia muy fuerte, hay una inflación contenida. Esa inflación contenida, obviamente los precios máximos es un poco esa frontera. Sí. Lamentablemente muchas industrias no pueden cumplirlo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de compra, no tienen las estructuras que pueden tener las grandes usinas lácteas. Entonces vemos que hay muchos pequeños productores que lamentablemente no pueden entregar o tienen serios problemas, donde lamentablemente es que el gobierno es el que tiene que
intervenir. Es decir, el Estado, mejor dicho, no el gobierno, sino el Estado tiene que estar presente, porque no nos olvidemos que de 1 litro de leche que consumimos o que compramos, el 50% de lo que consumimos son impuestos. Claro. Entonces, de 1 litro de nafta que ponemos para transportar un producto, el 50% son impuestos. Si a eso, además, le sumamos el tema del efecto devaluatorio, ya me daban un ejemplo muy gráfico de film, sobre el aumento de la carne y la incidencia en el pollo, en el cerdo y demás de la devaluación. Volvemos a lo mismo, diciendo, si las vacas las criamos acá, los cerdos los criamos acá, los pollos los criamos acá, pero en mayor o menor medida, un pollo, un cerdo o una vaca son envases de grano. Sí. O sea que, directa o indirectamente, valores internacionales. Tienen una relación directa. Entonces, ¿en qué va la intervención del Estado? En asegurar el consumo local, en quitarle la presión tributaria que tienen las pymes, que es altísima, es la segunda más alta del mundo, y en evitar la concentración. Es decir, la concentración económica que vemos en la Argentina, yo les doy un ejemplo muy gráfico. Cuando uno entra a un supermercado, de todos los productos que ve, el 50% de lo que compramos y lo que consumimos lo producen 32 compañías. Esas 32 compañías son 30 de origen multinacional y 2 son multinacionales de origen argentino. Sí. El otro 50%, más de 9.000 pymes. Ahora, la no intervención del Estado hace que, obviamente, no tengan una igualdad respecto del tema de competitividad. Es decir, metemos todos en la misma bolsa una pequeña productora de quesos, como a una gran usina láctea que produce un portfolio de 50 productos o de 100 productos. Entonces, son distintas realidades. Obviamente tenemos un agravante, que es que esa pequeña industria, esto lo podemos traspolar a la industria metalmecánica, a la industria metalúrgica, aquel que tiene un tallercito con un balancín y hace cucharita, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Gráfico. Tiene mayor presión tributaria que una gran compañía. Y el 80% del trabajo formal en la Argentina, o de lo que queda del trabajo formal, lo dan las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 25 empleados. Entonces creo que ahí es donde el Estado tiene que poner un foco, ¿no? Más allá de las banderías políticas y demás, que es otro tema, y los colores políticos de cada provincia, creo que tiene que haber una política de fondo de Estado. Y si sabemos que nuestra principal industria, como es no sé, la tecnología para muchos países, en el caso nuestro, la telefonía para países asiáticos, en el caso nuestro es la industria agroalimentaria. Estamos en un lugar privilegiado, producimos para muchísima gente, pero lamentablemente muchas veces no somos competitivos para exportar. Y no somos competitivos para exportar justamente porque al pequeño y mediano productor no le damos los incentivos. Hay nosotros desde INDECOM y desde CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, hemos propuesto en su momento copiar las cosas que hacen bien en otros países, ¿no? La ley antimonopolios americana o los niveles de concentración que existen en la Argentina no existen, no en Estados Unidos, no existen en Uruguay, no existen en Chile, no existen en Bolivia. Es decir, volviendo al tema, no puede ser que 32 compañías produzcan el 50% del consumo. Miguel, ¿y qué pasa con los precios cuidados? Hablando también de las marcas y las firmas de estos convenios que finalmente no se encuentran, hay las góndolas, uno revisa y los precios cuidados no están, los productos. Sí, bueno, en eso, Fabiola, es una observación muy cierta la que haces. Encontramos, precios cuidados es una herramienta para muchas compañías para posicionar productos. Pero ¿qué pasa? Prácticamente el 70% de las compañías son grandes compañías con muchas marcas, pero siguen siendo muy pocas compañías. Precios cuidados, nosotros hemos propuesto a la Secretaría de Comercio que se federalice, es decir, que cada región tenga su propio precio cuidado. ¿Por qué? Porque es ilógico pagar 1 kilo de yerba en Neuquén lo mismo que se paga en Misiones. Bueno, o 1 litro de leche en Sunchales, o los precios santafesinos.
Bueno, esa fue una muy buena iniciativa en su momento, que los precios santafesinos, y te diría más, precios regionales. Claro. Entonces, precios cuidados creo que es lo más antifederal que existe. De hecho, se lo hemos manifestado a la Secretaría de Comercio en su momento. También es muy fácil cerrar un acuerdo con una compañía nacional y obviamente ejecutarlo, porque esta compañía nacional tiene una escala de entrega muy importante, tiene logística y demás. Pero vos tenés no sé, a ver, Pavón Arriba, para darte un ejemplo de Santa Fe, una de las principales enlatadoras de conserva, que hace prácticamente muchísimas marcas de supermercados y muchísimas marcas de grandes marcas conocidas. Una empresa muy conocida que es de la zona de Córdoba, de la localidad de Arroyito, por ejemplo, que es una de las grandes multinacionales, también terceriza. Hay países, por ejemplo, o estados en la Confederación Americana, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, donde si una multinacional, el producto que termina de elaborar, está integrado ese producto hasta un 60% por pymes, esa corporación paga menos impuestos. Entonces, ¿qué hacen las grandes corporaciones en Estados Unidos? Toman pymes, Claro. subcontratan pymes. No solo como fazón de ellas, sino además hay condados donde les exigen, que acá nosotros lo hicimos impulsando la ley de góndolas, que no prosperó, pero bueno, es algo que a futuro puede prosperar, donde está la obligatoriedad que el 50% de los productos que se comercialicen en una determinada región sean de la propia región. Pertenezcan a esa región. Claro. Y te vuelvo al ejemplo de la yerba. Un millonero necesariamente tiene que pagar la leche más barata o un oriundo de Sonchales la leche más barata que es histórica esa discusión, Miguel, ¿eh? Entonces, es histórica. El precio de Sunchales de la leche en Sunchales se fija en Buenos Aires. Pero Miguel, me ha pasado de un supermercado chino en Buenos Aires encontrar productos lácteos de la empresa de acá más baratos. Bueno, es una locura. A ver, se traen melones de Formosa al mercado central y se vuelven a mandar a una cosa que con costo de flete, con costo de frío, con logística, con merma. Entonces, creo que no pasa tanto por la política, pasa porque tengamos una lógica empresarial en esto, ¿no? Tenemos que tener una lógica empresarial, que no la tenemos, lamentablemente, y el Estado tiene que intervenir. Sí. Miguel, respecto de la situación del tipo de cambio, de la inestabilidad, ¿hay algunas dificultades en las cadenas de abastecimiento, cadenas de producción en algún producto en particular? Pensando en alguna especulación probablemente de los productores o simplemente por dificultades en el abastecimiento de algún insumo. No, hay una especulación muy fuerte, que obviamente el hecho de la incertidumbre cambiaria, aquellos proveedores, por ejemplo, de hojalata, que es monopólico. Acá tenemos otro gran problema, peor todavía que los productos que vemos en un supermercado, los insumos. Los insumos, por ejemplo, para envasar leche larga vida, el 85% del mercado lo tiene una multinacional suelta. Los insumos para enlatar tomates o duraznos, sí. el 80% una empresa nacional o transnacional, que también está en Santa Fe. El caso del vidrio, el 75% dos compañías, que es la misma compañía de Estados Unidos. En el caso del plástico, el 89% una multinacional americana. Es decir, todos esos proveedores de insumos, obviamente están dolarizados, ejercen una presión muy grande en los productores, en la industria. Entonces, eso también hace que muchas veces la industria no entregue. Ahora lo que se ha dado no es un desabastecimiento, pero sí se ha dado una falta de productos, que esto es en virtud de todavía las empresas tenían, de aquellos productos que tenían precios máximos. Aquellos productos que tenían precios máximos se retrasaron mucho, entonces las industrias estaban pidiendo
un ajuste. Claro. Un ajuste que iba hasta el 15%, se autorizaba entre el 5 y el 8, en algunos casos el 10%. Pero muchas de esas industrias mostraban sus facturas de compra de insumos y decían, a mí el packaging... Estoy abajo del costo, prácticamente, claro. Me aumentó un 30%, un 25%, está atado al dólar. Más allá que erróneamente todos dicen, no, bueno, pero es a dólar oficial. No es a dólar oficial, ¿por qué? Porque para empeorar la situación, para darle un condimento más a esto, el Banco Central hace muy poco sacó una resolución, una circular, donde dice que el 40%, el Estado va a dar hasta el 40% de las deudas en dólares al dólar oficial. El otro 60% o se utilizaba otro medio de pago o cuentas en el exterior o que cada industria o cada importadora grande arregle o refinancie con su casa matriz. Como eso no se suele dar, no se puede dar, no es lineal para todo el mundo, es más, de hecho, para muy pocas personas, aquellos que tienen que pagar lo hacen con contado con líquido. El contado con líquido está en 145 pesos. Entonces, si el 40%, si sobre 100 pesos me dejan comprar el 40%, me dan el 40% en dólar oficial a 80 pesos, pero el otro 60 lo tengo que hacer contado con líquido, el contado con líquido me sale 140. Entonces tengo que promediar los dos y me está dando un dólar de 120. Es la proyección que hace la industria. La industria obviamente no quiere perder, por eso es importante la intervención sensata del Estado, y obviamente que maneje las perillas que sabe manejar, que es la carga tributaria que tiene todo eso. Tremendo. Básicamente es un gran problema. Bien. Gracias. Completo, entonces, ¿no? Sí, completito. Muchísimas gracias por su tiempo, Miguel, y por ayudarnos a entender un poco esta realidad que vivimos a diario. No, gracias a ustedes y a disposición. Muy amable, Miguel, gracias. Bueno, ahí pasaba Miguel Calvete, ¿no? Es muy interesante. Seguramente tendríamos un montón de cosas para charlar, ¿no? ¿Qué estrategia, qué producto podemos elegir como para que sea una estrategia de ahorro, digo? Porque pensamos en el largo plazo y esto, algún producto seguramente dentro de un año está en el doble. Claro, los que compraron en marzo pensando que iba a haber desabastecimiento creo que terminaron ganando. Ahora, lo que pasa es que también muchas veces hay estrategia del otro lado. ¿Escuchaste hablar de la reduflación? Sí. ¿Viste? Te ponen en un paquete de galletitas que traía 10, te ponen 8 galletitas sin cambiarte el packaging y sin advertirte. Claro. Exactamente. Entonces vos decís... estás pagando más la unidad. Me ha pasado con un desinfectante. Digo, este precio... No, cuando me llegó, era mucho más chico el envase. Pero no te advierten, no te avisan. Muchos de esos productos aparecieron en precios cuidados. En realidad cambiaban el volumen o el contenido o el peso. Y por eso se mantuvieron en algunos precios, ¿no? Acá encontró precios cuidados. ¿Cuál es la situación en Sunchales? Mira, la situación en Sunchales es que hay pocos precios cuidados. No... Y ya está muy desvirtuado realmente, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, estaba hablando con Gamarra, me decía que él a través de sus supermercados no ha firmado convenio en esta oportunidad, no lo firmó al último acuerdo de precios cuidados porque no hay entrega, no entregan. Entonces, tampoco respetan mucho los precios. Habíamos hablado hace poco que está bien, te respetan el precio, pero le agregan el flete. Sí. A lo que, por ejemplo, Atilra me decía que les cobran por el flete un porcentaje de acuerdo a lo que compran. Entonces, cuando vas a hacer una compra grande, significa mucha plata. Claro. Les conviene poner un camión, porque ellos sí tienen un camión propio, y hacer el esfuerzo de mandar el camión para no tener que sumarle ese flete. La gente se está agarrando, Germán, esto lo estuve hablando con gente de los diferentes supermercados y de los almacenes también, de las promociones. Las promociones que te dan las tarjetas y las promociones que te dan los supermercados. Por ejemplo, Atilra me decía que están vendiendo más los miércoles, que tienen las promociones, y ahora agregaron los jueves, que los sábados, que históricamente era el día que tenían terribles colas. Y lo mismo pasa en el giro. Y también, bueno, un poco en los mercados. ¿Sabés lo que pasa con los mercados de cercanía? Trabajan mucho con esto de la reposición, lo que necesitan en el día, el mercadito del barrio. Pero también me ha pasado encontrarme con ese almacén de barrio que te vende la carne de primera calidad y donde hoy no había lomo, pero tampoco la gente les compra los cortes más baratos, porque la gente va a ese lugar a buscar la carne para el fin de semana. Y, por ejemplo, me han dicho que no venden las segundas marcas, porque no tienen salida. Entonces, tenés de todo, realmente. Sí, y seguimos pensando en el modelo de una ciudad que afortunadamente está
por sobre la media, ¿no? Pero las realidades seguramente, y también entendiendo que en Sunchales lo hemos charlado aquí, con nuestros informes sobre asistencia alimentaria y demás, no es que la isla es para todos, ¿no? Por suerte hay un sector que puede aprovechar algunos beneficios, pero estamos hablando de una ciudad que está por encima de la media, ¿no? En cuanto a la calidad y a los volúmenes de consumo, ¿no? Sí, hay de todo, pero bueno, hay, digamos, realmente el tema de las segundas marcas es interesante, es una opción para la gente, tienen entre un 18-20% la diferencia de precio entre la primera y la segunda marca, a lo cual la gente recurre bastante y sobre todo, como decíamos, las promociones. Están atentos para no perderse la promoción y ahorrar de esa manera. Estoy esperando que diga que hay que caminar. Y sí, bueno, hay que bicicletear en mi caso, para encontrar un precio como la gente. Histórica frase de la Liga de Amas de Casa.